Buenos días, compañeros y maestra. A continuación les presentaremos un trabajo realizado por mi compañero Alexis Zapata y su servidora Anaí Hernández para la experiencia educativa de psicología impartida por la psicóloga Yaret Saray de la Universidad Veracruzana, región Coatzacoalcos, Minatitlán, del programa educativo TSU Radiología. Pues buenas tardes, estamos aquí con el técnico radiólogo Jaime Mejía, al que Buenas a tardes. continuación vamos a entrevistar. ¿Nos podría decir su nombre completo, por favor? Mi nombre es Jaime Andrés Mejía Mérida, técnico radiólogo. Ok. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo en la radiología? Aproximadamente tengo 8 años ejerciendo. ¿Usted tomó algún curso de psicología en su formación como técnico radiólogo? Pues un curso como tal no, pero sí en la escuela nos impartieron la clase de psicología sobre radiología, que sí estuvo muy bien, la verdad. ¿Qué pudiera comentarnos para que se logre una comunicación exitosa con el paciente? Más que nada es respeto para que haya una comunicación muy, muy buena entre el paciente y nosotros. Más que nada es lo más importante, yo creo que la comunicación y estar totalmente calmados y entender al paciente. ¿Qué recomendaciones nos daría para un buen trato a los pacientes en el gabinete de radiología? Ahora sí que es igual el respeto con los pacientes para tener un buen trato, llegar, saludar, buenos días, cómo está, cómo se encuentra, hacer una pequeña plática con el paciente obviamente no extenderse todo el día porque tenemos que ver muchos más pacientes, pero sí como que llevar el respeto de todo, buenos días, cómo está, y indicar lo que se le va a hacer para que haya como una comunicación y el paciente igual no esté tan, pues ahora sí que tan tenso, tan desesperado. ¿Usted considera, o sea, en su experiencia, considera que el trato con pacientes pediátricos y o geriátricos debe ser diferente para lograr una toma radiográfica de calidad? Sí, claro, no, es una diferencia muy grande. De un pediátrico, de plano no hay a menos que tenga una edad pues, de 6, 5 años, que tú ya puedes entablar una conversación con el paciente. Pero pues hay pacientes que te llegan de 2 años, 3 años, que realmente aunque tú le hables y tú le hagas entender algo, no te va a tomar importancia para nada. Así que pues sí hay una gran diferencia. Y para los geriátricos, en lo personal, a mí me gusta más atender a pacientes geriátricos que pediátricos. Ese es un hecho. Son más pacientes, le explicas las cosas y te toman más en cuenta o te ponen un poco más de atención, a pesar de que están más grandes. En lo personal, a mí me gusta atender un poco más pacientes geriátricos. En su experiencia, ¿qué nos aconsejaría realizar para tener un buen trato en general con los pacientes? O sea, en general. Con todos los pacientes general, pues aquí volvemos otra vez al comienzo. O sea, para tener un buen trato, pues tienes que platicar, entablar una conversación muy pequeña con el paciente para que haya una buena toma del estudio. O más bien a veces cuando son estudios especiales, más que nada explicarle el estudio, de qué se trata, qué van a hacer, tomar como que esa iniciativa del paciente para que se sienta en confianza con nosotros para poder realizar muy bien el estudio. ¿Ha tenido trato con pacientes que hablen algún dialecto o alguna persona con discapacidad que no entienda las indicaciones que les da para realizar algún estudio? Sí, hemos tenido muchos pacientes que ya, la verdad nos llega de todo como te toca, bueno, pues ustedes ya lo van a ver cuando estén en urgencias, que realmente ahí llega pacientes de todo tipo, o sea, personas que no hablan, que no ven, llega de todo, así que sí hemos visto pacientes así. ¿Y cómo resuelven ese tipo de situaciones? Normalmente los pacientes que son así, que hablan algún dialecto, que son sordos o mudos, llegan con un acompañante, eso siempre. Son personas que siempre han acompañados con alguien más, un familiar o una persona que siempre está con ellos. Lo que hacemos normalmente es explicarle al paciente, a su familiar,
y ya el familiar que habla con el paciente, el que realmente es el paciente, para que le dé las indicaciones. Le damos indicaciones al paciente, digamos paciente 2, y al paciente 1, que es el principal, le explica todo. Y ahí es donde ya nos tardamos un poco más con ese tipo de pacientes, pero pues al final sí, con poco de paciencia, sí se puede lograr hacer todo. ¿En su experiencia ha tenido pacientes, perdón, que lo han agredido o gritado? La verdad, no me ha tocado a mí, porque creo que yo soy muy paciente en ese tipo de cosas, pero si hay pacientes que llegan muy alterados desde un comienzo, les hablas buenos días, qué sé yo, como entablar un tipo de conversación para poder hacer el estudio, o no te contestan, o llegan gritando, o cualquier cosa. Igual hay que entender que son pacientes a veces que vienen desesperados por el estudio, o vienen fracturados, o policontundidos, no sé, hay de todo, pero pues sí me ha tocado, la verdad. ¿Y qué es lo que pues ha hecho para pues solucionar esa situación o atenderlo? Pues es paciencia, porque realmente pacientes, un ejemplo, un paciente que te llega gritando, no le puedes gritar de la igual manera o no le puedes estar contestando de igual manera. Es solamente, pues ahora sí que guardar la calma igual. Y pues si hay pacientes, luego hay pacientes que se mueven mucho, en este caso de que realmente sí golpean a nosotros, por ejemplo, de que llegan muy graves o muy enfermos y comienzan a golpear a uno. Realmente pues igual pasa el familiar con ellos, llamamos al médico encargado que está en el área y pues de entre todos tratamos de tranquilizar al paciente, pero pues sí ha tocado y sí sucede muy a menudo. ¿Ha realizado estudios con pacientes que no cooperan o no quieren realizar las indicaciones? Sí, sí, pues es de todo, pero sí, la mayoría sí son pacientes que a veces no quiere cooperar o no hacen ni caso de lo que le dices y cuestiones así. ¿Y qué ha hecho para atenderlos? Pues mantener la calma y explicarle 1, 2, 3, hasta 5 veces al paciente. Ya cuando realmente no cooperan y no se le hace, se le llama al encargado, que es el médico radiólogo, y el médico radiólogo le voy a explicar y le vuelvo a decir, si no cooperan, no se le realiza el estudio. ¿Pudiera, pues no sé, platicarnos algún caso que tenga presente por su singularidad o peculiaridad en específico al momento, pues, de atender a que lo haya marcado? Lo más sorprendente son pacientes policontundidos que una vez vi que llegó con fractura de cráneo, que realizamos una tomografía y sí tenía el cráneo partido literalmente y con toda la cara en dos. Eso fue como que lo más pues, peculiar que me ha tocado ver. ¿Y qué recomendaría para atenderlos? ¿Qué consejo nos daría cuando Pues, tengamos un caso así? pues más que nada mantener la calma, porque sí es algo que no se ve todos los días, más que nada, y no es algo que estás acostumbrado igual a ver todos los días, porque pues nosotros no estamos como que en el área de, digamos, cirugía, pero pues realmente ahí ves un cráneo partido en dos, pues sí es como que algo de que te sorprenda, ¿no? Pues igual mantener la calma, hacer el estudio tal cual, como se pueda, ver lo más que se pueda para poder realizar el estudio y pues nada más, no necesita nada más mantener la calma. Normalmente en esos casos siempre estás acompañado con el enfermero, con el urgenciólogo, qué sé yo. No estás, normalmente nunca estás solo en un caso así. Para las técnicas en las que pues es necesario que el paciente se retire sus prendas de vestir parcial o totalmente, ¿cómo se dirige a ellos? Pues más que nada es de explicarle al paciente que somos encargados del área y estamos a cargo de ellos, darle la confianza y explicarle que somos profesionistas para ese tipo de cosas. Y, o sea, recalcarle que le vamos a hacer un estudio que realmente sí amerita quitarse la ropa. Y pues todo con respeto, más que nada. Ah,
¿Cómo es la convivencia al momento de trabajar en equipo con otros especialistas? Pues en este caso, con los especialistas, realmente nosotros somos los que los apoyamos, en este caso los médicos radiólogos. Normalmente nosotros siempre nos acoplamos al trabajo de los médicos radiólogos. En el área de rayos X nada más está el encargado, que es el médico radiólogo, un enfermero si es que estás en un área grande, y los radiólogos. Normalmente nosotros siempre apoyamos al médico radiólogo, así que nosotros nos tenemos que adaptar al trabajo del médico radiólogo. Si el doctor o el encargado nos dice tal cosa, o los estudios los quiere de tal manera, aunque no sean así, pues realmente los tienes que hacer como dice el encargado, que es el médico. Nosotros nos tenemos que acoplar al médico, más que nada. ¿Considera que se realiza trabajo en equipo al ser técnico radiólogo? Sí, claro, mucho, siempre. ¿El técnico radiólogo debe considerar el estado de sufrimiento de los pacientes en radiología o debe realizar caso omiso? Creo que esto es más personal como que de cada técnico. Así que pues creo que te puedes adentrar un poquito dentro del paciente, no llevarse de más o no sobrevalorarlo mucho, pero sí como que entender en el momento en el que está, porque pues hay pacientes que sí llegan muy desesperados o sí están realmente muy necesitados del estudio, lo que les se vaya a hacer, y como que, bueno, vamos a hacer conciencia sobre el paciente, y sí te entiendo, sí sé cómo estás, así que pues ahora sí, pero también darle el punto de vista a nosotros, pero entiéndanos, tenemos muchos pacientes, qué sé yo, dado el caso, dependiendo igual, pero pues igual hay que saber diferenciar, porque hay pacientes que realmente sí son muy tediosos, y hay como que, o mentirosos más que nada, pero pues es dependiendo de cada así de nosotros prácticamente, ver o ver la situación en la que estás, pero sí como que tener un poco de conocimiento del paciente. Ok. ¿Cree que es importante tomar un curso de psicología antes de ejercer la profesión? Yo creo que sí, para estar un poco familiarizado con todas estas cosas, y obviamente tienes que hacer el mayor curso posible para este tipo de área, no solamente de psicología, de otras cositas, pero pues yo creo que sí es muy importante para aprender otro punto de vista. ¿Y cree que es importante tener un conocimiento básico de psicología para poder tratar correctamente con los pacientes que tienen un comportamiento hostil? Pues yo creo que sí, para saber manipularlos, como todo, tienes que tener un curso de cualquier cosa para poder manipular cualquier tipo de pacientes. Pues los que llegan mal, los que llegan gritando, los que llegan peleando, todo ese tipo de cosas, yo creo que sí es necesario para poder efectuar bien el trabajo. ¿Cuál es la mayor complicación que ha visto en un paciente y cómo lo ha tratado? Pues los mayores casos que hemos visto así como que más pesados son en estudios especiales. No sé si han visto algunos estudios especiales de radiología, con medios de contrastes. Hay algunos que sí son muy agresivos y yo creo que sí es en esos aspectos donde sí cambiamos un poco. Y pues para, como repito, ¿no? En ese tipo de cosas siempre estás, cuando haces los estudios, siempre estás con un encargado que es el médico radiólogo. Cualquier cosa que llegue a pasar de más, que un paciente se broncoaspire, por ese tipo de cosas, pues tenemos al encargado que es el médico radiólogo para que le pueda administrar cualquier cosa para que se contrarrestre. Pero creo que esos son los puntos más pesados o más delicados que hay que ver. Aunado a una de las preguntas que se realizó anteriormente, ¿cómo es el trato con pacientes geriátricos? El trato con ellos, la verdad a mí me gusta mucho. Es lo que más me gusta, creo que atender pacientes geriátricos. Hacen caso, son muy buenos, o sea, en lo personal a mí me ha tocado muchos pacientes así, y a los pacientes que igual se ponen un poco pesados, gritando, geriátricos igual, creo que los puedes controlar más, hablándole como que más calmado y cosas así, y te hacen caso. A mí me gusta más en lo personal. ¿Qué nos aconsejaría para realizar un buen trato? ¿Qué recomendaciones nos da, pues? Bueno, pues aquí desde un comienzo, es como una tienda. Tienes que estar
no sonriendo todo el tiempo, pero sí cuando te llegue tu paciente, es como que ponerse en el papel del paciente, cómo te gustaría que te trataran a ti cuando tú llegas a cierto lugar, no solamente en rayos X o en un gabinete de radiología, es como te quieran tratar en cualquier lugar, pues tienes que dar como que el mismo servicio. Tienes que saludar, buenos días, qué sé yo, que no te salgas con una mala impresión el paciente más que nada, para que sea un buen trato. Ya de ahí como que todo se va dando muy bien. Saludar, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hacer una pequeña plática de cómo les fue. No tardarse más de 3 minutos hablando con el paciente. Pueden cubrir muchas palabras en 3 minutos, 1 minuto, saludando. Y ya ahí agarra confianza al paciente y pues ya le puedes ir diciendo, no, pues se va a quitar tal cosa, tal, los aretes, qué sé yo, la brasier, la blusa. Y pues ahí se va dando todo para pues tener un buen trato y una buena radiografía al final de cuentas, porque pues el paciente es el que tiene que cooperar para todo. Ese sería el consejo. Bueno, pues, o sea, con esta última pregunta, pues terminaríamos la entrevista. Le agradecemos su tiempo y su espacio en su agenda para ofrecernos esta entrevista y pues nutrirnos de conocimiento para nuestra materia de psicología. Bueno, pues Listo. muchas gracias por su tiempo. Listo, gracias.